Bueno, lo que vieron es un poquito de lo que he hecho. En realidad, bueno, me quiero remontar un poco porque pasa que, no sé si ustedes la hayan escuchado, pero yo escucho de pronto pláticas con animadores, con directores de animación y siempre, desde hace mucho tiempo escuchaba que decían, yo empecé porque a los 5 años vi a Starevich. Yo empecé porque a los 4 años empecé a ver cine de arte. Entonces me pasaba algo muy raro porque decía, es que yo no empecé a ver en realidad cine de arte. O sea, mi papá es de un rancho en Zacatecas y mamá también es de otro rancho. Y yo los 6 primeros años de mi vida los viví en una granja. Entonces yo decía, bueno, pues yo no empecé viendo ni siquiera televisión. A lo mucho que llegaba a ver era La Historia Sin Fin. Y en video beta, en los videos beta, creo que no los conocieron, en los VHS, pero realmente lo que creo que me fue formando y forjando un poco era que desde chiquita era muy observadora. También creo que lo que me llevó a pasar es que en el rancho de mi papá todo el tiempo creaba las historias, y un día de pronto cuando pues empezaba yo a imaginar, ¿no? Me subía a los guayabos, me subía a los limones y empezamos a hacer casitas y demás. Me empecé a imaginar como un mundo, que era lo que pasaba, y todo el tiempo me estaba preguntando. Y cuando me llevan a la ciudad, de pronto tenía 6 años, como les comenté. En la ciudad, no sé si aquí existía una tienda como, no sé, Walmart, pero era Gigante, antes se llamaba Gigante. Entonces llegó a Guadalajara y mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Hay una tienda que se llama Gigante. No dijeron una tienda, dijeron, hay un Gigante por aquí. Entonces yo era muy tímida y duré como 3 años todo el tiempo preguntándome dónde estaba el Gigante. Y veía por la ventana y yo imaginaba que iba a llegar el Gigante en las noches y me aterraba un poco. No sé si vieron la película El Gigante de Hierro, como algo así pensaba que se me iba a asomar por la ventana. Y
Y era una niña muy, muy tímida y nunca me atrevía a preguntarles nada, pero todo el tiempo pensaba, ¿con qué pasará si el gigante llega? Cosas que me marcaban mucho también era mi historia de vida, que aquí, por ejemplo, son mis bisabuelas. Yo nací en Zacatecas y lo que me marcaba mucho de chiquita, que creo que también ahorita, pues ya los chavitos no ven eso, mi papá nunca nos tapó como ni los velorios, ni ir a funerales, ni ir a nada de eso. No sé si fue positivo verlo para mí, no sé si ahorita lo sería para toda la gente, porque de pronto íbamos al rancho y es plan de barrancas el pueblo de mi papá, entonces tiro por viaje se desbarrancaban con camiones. Y desde chiquita yo tuve un contacto como muy de cerca con la muerte, porque teníamos que bajar a ayudar a la gente que moría, ¿no? que estaban arriba de los camiones, de las camionetas, porque era brecha para llegar al pueblo de mi papá, es en el de González Ortega, Zacatecas. Y entonces desde ahí empecé con pues esta cosa de pensar, todo el tiempo pensaba de que creo que es la muerte y qué pasará después, pero nunca me atrevía como a externarlo. Era como más bien dudas que todo el tiempo tuve de chiquita, y creo que empecé a crear como un montón de fantasmas, o también me llevaban mucho a velorios, y en el pueblo de mi papá todavía pues la gente se vela hasta la fecha, ¿no? Los velorios son en las casas, en los cuartos de las personas, y pues estar ahí creo que fue como un acercamiento con la muerte que me generaba mucho pánico, me generaba mucho terror, y quizá por esto pues ha derivado hasta lo que ahora les voy a contar. Pero bueno, esta es como mi familia, que es donde vivíamos. Por ejemplo, yo tomaba leche bronca. Aquí, cuando llegué a Guadalajara, lo primero que empecé a ver era el Gigante de Hierro, que era lo que me encantaba, la historia sin fin. Después paso pues todo el tiempo, era muy observadora y me gustaba jugar mucho con los insectos y demás. Y en la prepa, como todos, todavía no sabes qué hacer. Cuando entré a la universidad en Guadalajara, todavía no existía carrera como tal de cine, no existía carrera como tal de la que ustedes están llevando, no había carrera, era ciencias de la comunicación lo más cercano que podía acercarte al cine, pero yo también no tenía ni la certeza de que quería estudiar cine. En realidad me metí a comunicación porque me gustaba un poco leer. Había leído algunos escritores rusos en la prepa y me gusta leer, me gusta tomar fotografías, me gusta 5 o 6 cosas. Dije diseño, era lo más cercano de diseño, o comunicación, y fue casi de timbarín y me fui a comunicación. Y ya estando en la carrera, pues realmente tampoco había como ahora, ¿no? Ni una materia de animación, ni una materia había optativas de cine que sí podías tomar, y yo me enfoqué mucho al periodismo. Yo siempre quería ser, hasta la fecha, es un sueño frustrado, me encantaría haber sido periodista de guerra o fotoperiodista también. Me hubiera encantado pues estar en los pozos petroleros, ¿no? O también me hubiera gustado mucho pues estudiar poesía también, ¿no? Y literatura. Y ahí empecé a leer, en la universidad empecé a leer muchísimos escritores sudamericanos sobre todo, y me empecé a acercar lo que es realismo mágico o las cosas surrealistas. Y de pronto empezaba a crear mundos, empezaba a hacer dibujos y empezaba a leer, por ejemplo, 100 años de soledad, la obra de García Márquez, y decía, me encanta Melquiades, quiero hacer un dibujo de Melquiades, y dibujaba. No dibujaba desde niña, quizá porque no me daban las herramientas, ¿no? Porque yo a veces le digo a mis papás, ¿por qué no me dejaban cuadernos? ¿Por qué no me dejaban hojas? Y me decían, pues es que no sabíamos que te gustaba dibujar. Y yo, pues ¿cómo ibas a ver a un niño si no le acerca la herramienta, ¿no? Pero bueno, ya empezaba a dibujar en la prepa, muchos mis compañeros y demás. En la universidad seguí dibujando, y era como que agarraba como una materia de periodismo, y de pronto una literatura me gustaba otra por ahí de cine, ortografía, era muy variado, no había lo que ahora. Y creo que si yo hubiera seguido desde el inicio, creo que todo hubiera sido diferente. No sé si más sencillo o más difícil, pero diferente. Y pues empiezo, mira, aquí lo que me gustaba, o sea, esto era realmente lo que yo quería hacer. Yo decía, voy a viajar por Irak y voy a estar tomando fotos. Y tuve la presencia de que en el ITESO donde estudié, llegó a ir una exposición de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño, y Kapuscinski, ¿no? Que hace poco falleció. Y empiezo a dibujar, y pasa algo muy chistoso. Bueno, un poquito antes de salir de la carrera, una maestra de cine nos dice, oye, ¿no quieres hacer una tesis? Que en ese tiempo la tesis, no sé cómo sea ahora, pero una tesis muy práctica. Entonces había un movimiento en Guadalajara, no sé si lo han escuchado, muy fuerte, de la animación, de lo que estaba haciendo de cine, y
digo, pues va, o sea, hago la tesis y la empecé un año antes. Y Guillermo del Toro se acababa de ir por la cuestión del secuestro de su papá. Entonces entré a un taller, no sé si han visto el corto de Hasta los Huesos, uno muy conocido, y entré y empecé a ver el mundo de cómo se hace Hasta los Huesos, cómo se hace el octavo día, y de pronto dije, tengo muchísimos dibujos, ya me habían dicho compañeros, ¿por qué no haces un cómic? Y se me hacía bonito hacer el cómic, pero decía, es que mis dibujos van a estar como, pues ahí, ¿no? No van a tener vida. Y cuando llego hasta a ver como las maquetas de Hasta los Huesos, digo, wow, o sea, un personaje lo dibujas, lo creas y puedes darle tu vida. Y de ahí hice una exposición súper inexperta, la verdad, recién egresada de la carrera, hice una exposición en un museo en Guadalajara muy grande, el ex convento del Carmen, y de pronto teníamos que sacar todas las maquetas de Hasta los Huesos. Nos pusimos a hacer una búsqueda de qué era lo que había de cronos de Guillermo del Toro, nos prestaron objetos que conseguimos, Jaime Humberto Musillo, que es uno de los grandes maestros del cine mexicano, y hicimos la museografía, y en una pantalla proyectábamos una entrevista detrás de cámaras, lo que habían hecho, y en otra pues la realización del corto. Y pues yo empiezo a dibujar, y aquí sucede algo que de hecho siempre me gusta contarlo, porque yo dibujo totalmente diferente como a los cánones, que podríamos decir que hiperrealista, no dibujo hiperrealista. Entonces empezaba a dibujar con mis dibujos, y como los ven, de pronto hago como unas cosas que están unidas con otras cosas, todo está unido con todo, pero de pronto son como dibujos raros, y nunca los quería enseñar, los guardaba y los encerraba. Y un día me dijo una chava, una animadora, me dijo, oye, ¿por qué no tomas unas clases de dibujo? Y yo, bueno, vale. Entonces me llevó y me puse a hacer bodegones. Y dice, yo no quiero hacer bodegones. Y me dice, no, es que mira, aprende a hacer manzanas y peras para que tengas en tu casa. O sea, no, lo que menos quiero es, como que me sentía que me estaban contaminando de realismo para mis personajes y para mis escenarios. Yo decía, no quiero nada realista. Y total, me frustró mucho esa parte de que no podía hacer, de que yo me ponía un modelo de pronto y tenía que tratarlo de dibujar y no podía, y lo hacía como más 2D y demás, y mucho tiempo estuve peleada por esa experiencia yo con mis dibujos. Y ahora hay mucha gente que de hecho me ha pasado que tiene escondidos sus dibujos porque les da como pena que alguien los vea, o pena como sacarlos porque son diferentes a lo que los demás hacen. Y yo digo, ahorita es lo que le da valor eso, que todos seamos y que tengamos una línea totalmente diferente a la otra persona. Y ahorita lo agradezco, porque de ahí, por ejemplo, hice Jacinta, y Jacinta tiene todos los ojos de fuera. No sé si han visto ya el corto. ¿Ya vieron todo o vemos un pedacito? Ya lo vimos. Pues, bueno, todos los personajes tienen los ojos así de fuera, y de pronto también salió y me dice, no, es que la historia es muy bonita, lloré, y me dice, pero ¿qué te vas a hacer los personajes en E.T.? Y me empezaron a crear como inseguridades que ahorita, claro que volteo atrás y digo, no les hubiera hecho caso a nadie, pero no les hago caso a nadie. Aquí esta es la parte de Jacinta. Bueno, ya después que les conté que fui a ver todo esto de la animación que estaba haciendo en Guadalajara, dije, pues tengo una historia que contar. Y como les comentaba, yo todo el tiempo preguntaba cosas, tenía en mente un corazón que le salían gusanos. Entonces yo decía, un corazón que le salen gusanos, pero de manos de quién son, de un joven, de un anciano, de un niño, de una mujer. Entonces así fui construyendo la historia de Jacinta. Dije, es una mujer, es una anciana, ¿y qué hace esta anciana? Pues es una señora que ha tejido como mi abuela tejió hasta los 100 años, murió de 100 años, y murió realmente porque se secó. Y era, ¿por qué mi abuela habrá tejido tanto y qué tantos kilómetros habrá tejido? Entonces me empezaba también a preguntar de Guadalajara, pasando Zacatecas, hasta dónde, cuántos kilómetros tejió en vida, y me empezaba a cuestionar también la parte de los tejidos, que somos tejido en realidad, ¿no? Somos tejido humano, estamos formados por tejidos. Entonces era como, ¿cómo lo ligo los hilos a la parte de la historia, ¿no? Narrativa. Y aquí está cómo empecé a hacer los moldes. En este entonces no se hacían como Pinocho, ¿no? Que ya es un mecanismo ultramoderno. Realmente se hacía con foam látex, se ponía, era como un pan, lo ponías como a hornear y salía muchas veces con burbujas y tenías que volverlas a hornear, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, los moldes. Aquí está Jacinta, aquí está el vaciado,
Aquí está, cuando se empezó a hacer animación, o sea, no había absolutamente nada, vean la televisión, era lo que yo tengo ahí al lado, se llama una lunchbox, que realmente es como una lonchera. Tú le dabas hacia adelante, veías un frame, y hacia atrás veías el frame. Solo podías ver un cuadro adelante y uno atrás. Y se iba la luz y perdías el registro. No hay ahorita lo que hay, que es como el Dragon Frame, que es el software que existe para esto. No había nada de esto. Y bueno, ahorita que veamos Jacinta, pues fue muy bonito un corto porque fue mi primera experiencia profesional. En cine dejó de apoyar 10 años cortometraje de animación. Y cuando yo apliqué, seguido, no sé si les pasa o les dicen, porque a mí sí me pasaba y me decían mucho, no vas a ganar, nunca vas a ganar, no vas a ganar, ganan los conocidos no sé qué, ganan los hijos, ganan los que tienen tal apellido, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a meter el corto Jacinta, obviamente sí tiendo a hacer como, a preguntarme bastante, que creo que es, no me gusta dar consejos, pero creo que la lectura es como muy básica, es algo que creo que el tener como conocimiento de cine, de todo, y ahorita les cuento un poquito por qué, porque llego a esta parte de la cultura general que es muy importante. Pero bueno, empecé a aplicar en cine y así del primer año que apliqué ganó, y fue así como, no lo esperaba. Dije, ¿qué voy a hacer ya con un presupuesto real? ¿Qué voy a hacer? Tengo mucha inseguridad de muchas cosas que no sé hacer, ¿no? Ahí realmente un corto tardas aproximadamente 2 años en hacerlo. Te dan un presupuesto, haces la preproducción, la producción y la postproducción. Y en cada uno te lleva un tiempo, pero ya era realmente ya empezar a hacer como, pues algo como real, ¿no? Y empezar a ver, haces una carpeta y cuando haces la carpeta te piden un presupuesto real de cada cosa. Te piden cuánto vas a gastar en pintura acrílica, en plastilina, en alambre de cobre, en alambre de aluminio con estaño. Es un presupuesto enorme y es una carpeta realmente muy, muy pesada, es casi como una tesis. Entonces, eso es muy bonito, pero cuando se llega a la realidad también es muy bonito, ¿no? Cuando ves a mí me decían, muchos cineastas me decían, cuando veas tu corto proyectado en el cine, ahí sí no vas a querer dejar de hacer cine animado, ¿no? Y realmente sí pasó un poco eso, ¿no? Vi la película en cine y justo en el trayecto que estaba haciendo Jacinta, mi abuela muere, entonces no alcanzó a ver el corto, ¿no? Y cuando hicimos el corto, pues toda mi familia fue a verlo y sí salimos como muy tocados y llorando. Y creo que todos los cortos que he hecho y ahora las películas que he hecho, creo que pues ahí tienen un poco de todo lo que me ha dolido en la vida, ¿no? O sea, de hecho platicamos muchas veces, por ejemplo, Guillermo, que es con el que estoy escribiendo ahorita, platicamos de temas que tenemos en común, que es el dolor, ¿no? La muerte, la ausencia, la pérdida, la partida, el más allá, los fantasmas, los monstruos, ¿no? Que a veces son los que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, esta fue un poquito la historia de Jacinta. Lo que fue muy bonito también de Jacinta es que esa es parte del storyboard, de que terminando Jacinta, tú lo mandas a un festival, lo inscribes y lo van pidiendo por el mundo. O sea, a la fecha, por ejemplo, ahorita de Países Bajos me pidieron una invitación para Jacinta, que ya tiene muchísimos años, y generalmente cuando es Día de Muertos o sí Día de Muertos, viajan, o sea, a muchísimos países por el mundo. Y también creo que una cosa que me ha gustado a mí en los cortos es que sean mudos. Entonces creo que a veces hablan más las imágenes o a lo mejor la música o el sonido que las palabras. Jacinta, por ejemplo, estuvo en un festival en Medio Oriente donde estaba pues el agente 007, Eva Green, Susan Sarandon, y de pronto pues fue una sorpresa que ganara ya, ¿no? Y se acercaba de pronto gente y nos decían, oye, a mí una señora italiana me hizo sentir esto, y recordé a mi tía, recordé a mi abuela. Y creo que es lo que es bien bonito, que tú terminas tu obra para ti, poniendo todo tu corazón ahí, y lo bonito es que creo que no esperas nada y todo va llegando solito. Entonces, bueno, aquí les cuento que es el storyboard, lo que les contaba, yo tenía todo el tiempo, soñaba mucho con las manos y con los gusanos, y de pronto aquí antes de meterlo en cine me costó trabajo porque lo llevé a la ODG, lo llevé a cosas del estado en Jalisco para que me apoyaran, y de pronto los funcionarios me decían, ¿por qué en lugar de un corazón, en lugar de que salgan gusanos, por qué no salen florecitas? O sea, me querían cambiar el guión, y yo decía, no creo que es lo que quieran. Entonces creo que también mantenerte como firme en muchas cosas de tus ideales. No sé si quieren que veamos un pedacito.